respecto del tema de los escándalos, es verdad que estamos digamos, en un momento en el cual el tema de la corrupción está todos los días en los medios, en la discusión pública, sacudido por distintos escándalos. Y es verdad también, como dijo Natalia, que no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, a partir de, o fue en el año 1999 que se creó la Oficina Anticorrupción, con los problemas que señaló Natalia. De hecho, los que estuvimos en el origen y en la creación de la Oficina Anticorrupción, siempre reclamamos que se le diera independencia y no hubo incentivos para que la oficina pudiera gozar de esa independencia. Pero la oficina tenía algunos aspectos positivos, todavía los tiene, y eso explica de alguna manera que no haya desaparecido. No ha mejorado, al contrario, se le han quitado atribuciones o ha empeorado en cuanto a su estatus institucional, pero lo cierto es que no ha desaparecido. Y quiero destacar dos cuestiones importantes del momento de la creación de la oficina. La oficina, a diferencia de lo que había ocurrido hasta ese momento en lo que tiene que ver con la idea o el paradigma de lucha contra la corrupción, fue el primer organismo que incorporó justamente lo que decía Natalia, la dimensión de prevención de la corrupción y el enfoque de la corrupción como un problema de políticas públicas. Es decir, a diferencia de lo que había ocurrido hasta ese momento, en donde el abordaje del tema de la corrupción era puramente punitivo, la oficina introduce esta nueva dimensión, o esta dimensión, digamos, conjuntamente con la cuestión tradicional, introduce la dimensión vinculada con la prevención, con la necesidad de desarrollar políticas públicas y con la necesidad de transformar las estructuras institucionales que favorecen la corrupción. Por supuesto que en un marco de debilidad, es decir, la oficina nunca tuvo independencia y si ustedes ven, además, la oficina solamente funciona respecto de un aspecto, de una parte de la administración. En todos estos años desde la creación de la oficina no hay nada semejante en ninguno de los otros poderes del Estado. Una de las cuestiones, y traigo a colación este tema de la oficina a raíz del contexto de la convocatoria, que, digamos, vinculado con el tema de OCDE. Una idea original que se planteó en ese momento en la Oficina Anticorrupción era precisamente a partir de la visión crítica que expuso Natalia respecto de la voluntad real desde la política de abordar y de afrontar estas reformas estructurales que son necesarias. Digamos, desde el comienzo la oficina, en ese momento la oficina consideró que una manera de generar incentivos o generar presión sobre la política para abordar o para que se introduzcan y para que se decidan estas modificaciones era formar parte de manera activa de las estructuras internacionales que a nivel global trabajan los temas de lucha contra la corrupción. Entonces, así fue que la Oficina Anticorrupción y la Argentina, a través de la Oficina Anticorrupción, tuvo un papel relevante en el desarrollo de las convenciones que se elaboraron sobre el tema digamos, en contra de la corrupción en este periodo, en los mecanismos de supervisión, y una de las expectativas en ese momento estaba depositada también en la estructura de la OCDE, por ser precisamente la que tiene más dientes de las estructuras, por el tipo de sanciones o la fuerza de las exigencias que pueden provenir del marco de la OCDE. Sin embargo, quiero confiarles que esa expectativa que nosotros habíamos depositado en la estructura internacional como un mecanismo que podía servir como una estructura que demandara a la política la concreción de transformaciones en políticas públicas que transformaran los esquemas que favorecen los altos niveles de corrupción que caracterizan a la Argentina, se evidenciaron como sumamente débiles. De hecho, la Argentina durante muchísimos años no solo no avanzó en materia de políticas públicas en contra de la corrupción, sino que inclusive algunas de las políticas que se habían implementado a partir del año 2000 luego fueron revertidas o se debilitaron, inclusive con decisiones del Congreso. O sea, que no solamente a partir de decisiones del Poder Ejecutivo, del que dependía su oficina, que cada vez fue teniendo menos autonomía
al contrario de la expectativa originaria que habíamos depositado en la oficina, sino que inclusive varias de las políticas, de las pocas políticas que se habían elaborado y que habían sido sostenidas, se revirtieron o se debilitaron, sin que este esquema diera lugar digamos, a exigencias concretas o a exigencias con fuerza por parte del esquema o de los mecanismos de seguimiento que realmente pusiera un límite o un freno al retroceso que la Argentina experimentó en estas cuestiones. Esa es la situación en la cual digamos, nos encontramos ahora, es decir, un esquema de debilidad, un esquema en el cual estamos de nuevo frente a un panorama de escándalos, frente a la demanda ciudadana y bueno, quizás este sea un momento propicio para revertir esa debilidad, digamos, retomar el camino perdido y avanzar en esas reformas estructurales. Yo lo que advierto es que, sin embargo, lo que se aprecia son algunas iniciativas poco sistemáticas, es decir, lo que advertimos son algunas iniciativas desperdigadas, poco sistemáticas, en la cual no hay un protagonismo excluyente o determinante, sino que estas iniciativas que han tenido lugar en este breve tiempo, han provenido de diversos ámbitos. Algunas iniciativas han sido acuñadas en el Congreso, y algunas han sido elaboradas en el ámbito del Poder Ejecutivo con distinta solidez o sistematicidad. Algunos aspectos positivos que me gustaría remarcar, bueno, lo dijo Natalia, es decir, es un paso adelante, si bien tardío, que la Argentina tenga una ley de acceso a la información, es un tema que estuvo en la agenda pública y de la sociedad civil durante 20 años, es decir, en el cual ha habido algunos avances a partir de lo que fue el litigio, pero sabemos que la vía del litigio, si bien permite reafirmar los derechos, de ninguna manera brinda la eficacia que puede brindar un sistema organizado, estructurado en base a una ley, y realmente si hay, en el marco de una voluntad política de concretar esa ley. El desafío ahora es justamente la implementación de esa ley y cómo se va a aplicar en las distintas áreas de la administración, porque también aquí lo que hay que tener en cuenta es que si bien había un sistema que inclusive fue la concreción de iniciativas que se elaboraron en la primera época de la Oficina Anticorrupción, de hecho el decreto de acceso a la información, quiero contar un poco cómo fue que existió ese decreto de acceso a la información. En realidad la oficina había elaborado un proyecto de ley, pero ya desde el comienzo se tropezó con la resistencia dentro del Congreso a concretarlo a través de una ley. Fue una situación propicia de debilidad, y esto tiene que ver también con los incentivos hacia la política. ¿Qué fue lo que explicó o lo que de alguna manera explica que en el año 2003 eso haya sido concretado mediante un decreto, con la debilidad de un decreto, pero al menos era una hoja de ruta que permitió que la agenda se mantuviera y avanzara mediante los litigios judiciales? Bueno, la situación de debilidad electoral que tenía en ese momento el gobierno que iniciaba en el año 2003 y que hizo que se tomaran estos proyectos que tenía la Oficina Anticorrupción y se los concretara a través de un decreto. Por eso creo que el desafío ahora es cómo se va a implementar esto en todas las áreas, porque el decreto solamente funcionaba respecto del Poder Ejecutivo y todos sabemos cómo se desmanteló en su momento la estructura que se había generado a partir del 2003 para hacer efectivo ese decreto. De manera tal que hay que reconstruir lo que se destruyó a partir del año 2006. Y además hay que construir estructuras eficaces para hacer efectiva esa ley en las distintas áreas de la administración. Y sobre esto también hay sujetos obligados que son novedosos. Natalia mencionaba el tema de estas estructuras como fideicomisos, entes cooperadores. Bueno, los entes cooperadores están, las personas públicas no estatales están.
O sea que me parece también muy interesante la construcción y el desafío que eso plantea hacia el futuro. Otras cuestiones que han sido aprobadas y que de alguna manera van en la buena dirección, más allá de la discutible calidad de algunos de los textos normativos que fueron aprobados o que están en discusión, el tema de la ley de arrepentido, todavía seguimos discutiendo en la Argentina, o por lo menos algunos sectores, y además claramente hay una resistencia a hacer efectivo esto. Si bien se vincula con temas penales, lo cierto es que el miedo no es sonso, se dice en la Argentina, y en este caso en particular explica por qué hay una resistencia sostenida, con argumentos supuestamente jurídicos respecto de la introducción del tema de arrepentidos para la corrupción, si bien respecto a otros delitos no ha habido tantos pruritos desde hace ya 2 décadas en las cuales se introdujo esta cuestión de los acuerdos de colaboración eficaz. La discusión sobre los mecanismos de extinción de dominio, que también han afrontado mucha resistencia en el Congreso. Entiendo que a partir de una cuestión de la deficiencia, de la deficiencia de calidad también con la cual se mueve muchas veces el Congreso. Y en ese sentido me parece que sería bueno llamar la atención respecto del Poder Ejecutivo, que entiendo debería tener un rol mucho más protagónico y activo respecto de esta agenda, por ejemplo, en cuestiones sobre estas, en donde finalmente el Congreso avanza por una cuestión de muchas veces de figuración política y avanza con normas que después van a tropezar con las dificultades que caracterizan a la Argentina cuando se pasa al terreno de la aplicación de las normas. Natalia mencionaba a Nino, el país al margen de la ley, bueno, la anomia boba y la anomia precisamente de la Argentina, que caracteriza la distancia que hay entre las normas y la aplicación de las normas, que además se ve favorecida por estas deficiencias técnicas. Bueno, me imagino que aquí también se habrán abordado todas estas cuestiones que se mencionaron sobre el tema de transparencia activa, el tema del lobby. Creo que al margen de estas cuestiones que me parece positivas que estén en la agenda pública, también no debemos pasar por alto el retroceso en algunos otros aspectos que tienen que ver con esta agenda, como por ejemplo el decreto que ha limitado la publicidad de la información de los organismos de inteligencia, algo que en la Argentina ha sido característico de grandes casos de corrupción. Es decir, muchos de los casos de corrupción, inclusive vinculados a crímenes de lesa humanidad, como atentados, encubrimientos de atentados, como el atentado de la AMIA, han estado enlazados con el manejo de los gastos reservados, que en Argentina había habido un tímido avance en el marco de una de las últimas reformas de la ley de inteligencia, y sin embargo fueron revertidas mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Y me parece un tema importante sobre el que también machacamos desde el comienzo en la Oficina Anticorrupción, al extremo de que la Argentina se había comprometido, está comprometida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todo, precisamente a partir del caso AMIA, introducir mecanismos de transparencia y límites y controles al manejo de los gastos reservados, que en la Argentina tradicionalmente ha sido una fuente de corrupción. Sin embargo, en vez de avanzar en esto, hemos retrocedido en este tiempo. El tema de la ética pública que mencionaba Natalia, y que precisamente ha cobrado notoriedad, sobre todo a partir de la necesidad de mejorar la regulación en materia de conflictos de intereses. Ella lo mencionó, y este es un tema en el cual ya había y ha habido proyectos de la propia Oficina Anticorrupción desde esa época. O sea, nosotros mediante un mecanismo de elaboración participado de normas en el año 2000, a partir del año 2000-2001, trabajamos en la necesidad de modificar la ley de ética pública, y uno de los puntos que precisamente se abordaron en ese proyecto de reforma elaborado en la Oficina Anticorrupción fue el tema de los conflictos de intereses, porque la regulación actual es una regulación que está pensada para la época de las privatizaciones y que la verdad que no es lo suficientemente flexible y lo suficientemente precisa para abarcar situaciones como las que hoy caracterizan al inusual
panorama del gran trasvasamiento que se operó desde el sector privado hacia el sector público. Entonces, debilidad de controles, una mala regulación, pese a que hay proyectos, claramente va en contra, digamos, de lo que es una buena estrategia de prevención de hechos de corrupción a partir de una adecuada regulación de los conflictos de intereses. Una de las cosas que yo mencionaba era la inesperada debilidad para quienes pensamos que esos mecanismos de supervisión iban a generar modificaciones en el funcionamiento, en las estructuras, en la normativa de la República Argentina. De hecho, la OCDE en los dos informes de supervisión, las dos evaluaciones que hizo sobre la República Argentina, fue lapidarias. Creo que las evaluaciones fueron lapidarias y observaron una serie de cuestiones que, sin embargo, la Argentina no corrigió. Por eso es buena la experiencia de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que de alguna manera tuvimos la oportunidad de cooperar en su elaboración con la Oficina Anticorrupción, y entendemos que va en línea con el cumplimiento de los estándares internacionales, y también, más allá de que es una norma que prevé responsabilidad penal de las personas jurídicas, también es una ley adecuada para funcionar como incentivo de las buenas prácticas dentro del sector privado, porque no se agota en la aplicación de sanciones, sino que precisamente a partir de la posibilidad de esas sanciones trata de modificar algo que adecuadamente mencionó Natalia, que tiene que ver con los falsos incentivos hacia el sector privado. Hoy en día la regulación vigente promueve que para el sector privado sea más conveniente hacer la vista gorda, mirar para otro lado, deslindarse o tratar de despegarse del fenómeno de corrupción, más que detectarlo, prevenirlo y revelarlo. Entonces, una ley que ponga en su justa medida los incentivos, si bien es una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a lo que apunta es a cambiar las dinámicas propias del sector privado y a cambiar la distorsión que existe hoy en las regulaciones en materia penal, que se agotan en la responsabilidad penal de las personas físicas, en las cuales, en todo caso, la herramienta o lo muestra la distancia que existe entre la regulación en la Argentina, la realidad en la Argentina, y las empresas y el sector, digamos, esas empresas son las mismas que actúan en la Argentina y actúan en los países en los cuales sí hay un mecanismo efectivo y en virtud del cual tienen que cuidarse de manera efectiva. Y esto me lleva a otra cuestión. Bueno, digamos, quería mencionar esto, la iniciativa, la posibilidad de cooperar y de hecho la calidad técnica de los proyectos del proyecto que ha enviado el presidente al Congreso el día de ayer. Bueno, llamar la atención también sobre este contraste, cuando inclusive propias iniciativas del Poder Ejecutivo muestran un nivel desigual, no porque hayamos intervenido nosotros, porque de hecho quiero mencionar otra buena iniciativa que también y que está enlazada a esto, tiene que ver con la aplicación, y como decía Natalia, otro de los aspectos, y que de hecho ha sido criticado de manera intensa en las evaluaciones que se hizo por parte de la OCDE sobre la República Argentina, la falta de independencia de la justicia, los contactos indebidos entre el Poder Judicial y el Poder Político, digamos, una serie de cosas vergonzosas en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, y creo que este es un tema pendiente. Y en ese sentido también me gustaría marcar los claroscuros. Por un lado, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que envió el Poder Ejecutivo hace 8 o 10 días, en los cuales hay un dato novedoso, porque bueno, una de las cuestiones en las cuales se avanza en esa reforma, además de establecer de manera prolija modernos mecanismos de investigación para hacer frente a la complejidad de delitos complejos, como los que tienen que ver con la corrupción, también, digamos, y es un dato positivo que se enlaza con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reforma que propone el Poder Ejecutivo también contempla normas procesales para abordar el juzgamiento de las personas jurídicas, y eso me parece un gran avance. Me parece que el proyecto es un proyecto sistemático, ordenado, de acuerdo a la técnica, tal como el proyecto de responsabilidad de las personas jurídicas, que también toma en cuenta el estado actual del arte. A la vez,
a la vez el mismo, digamos, el mismo Poder Ejecutivo y luego el paso por el Congreso está trabajando sobre un proyecto de reforma del Ministerio Público que claramente elimina la independencia del Ministerio Público, que subordina al Ministerio Público al Poder Ejecutivo, que claramente va a constituir una hipoteca del funcionamiento del sistema penal y de la justicia en los próximos años. Me parece que ahí hay una contradicción, no respecto de la figura de la cabeza del Ministerio Público, que es un tema que por supuesto está en la agenda política, sino en cuanto a qué se hace además de ponerle un límite temporal a la Procuradora General, y esto es algo que va a quedar más allá de esta Procuradora General o de otros, y creo que avanza sobre cuestiones que son necesarias para que las investigaciones de delitos como los delitos de corrupción sean fructíferas. Es decir, si consagramos un sistema rígido, si le damos una injerencia desmesurada a una comisión del Congreso respecto del funcionamiento o cuestiones de organización interna del Ministerio Público, bueno, si damos una injerencia indebida al Poder Ejecutivo en la designación de quienes van a decidir esas políticas de investigación o quienes van a ser los fiscales, creo que no estamos avanzando en la dirección correcta. Bien, hay muchos otros temas que me parece que están pendientes y que una política sostenida que haga hincapié en las políticas públicas necesarias para modificar la situación actual, por supuesto requeriría de un programa sistemático que quizás cuando baje un poco la bruma de los escándalos de corrupción permita que haya una planificación sistemática y un trabajo en línea con lo que también proponía Natalia. Bueno, muchas gracias.